Paz y bendición, soy el pastor Enrique Esbet del Ministerio Esperanza de Gloria en la ciudad de Miami. Quiero invitarte a escuchar una palabra de parte de Dios. Sé que renovará tu mente y desafiará tu espíritu. Puede que en tu vida hayan cosas a punto de morir, pero Jesús dijo: las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Bendiciones. Para mayor información puede llamar al 786-316-3814. Y si deseas visitar a Ministerio Esperanza de Gloria, estamos localizados en el 12299 Southwest 112 Calle, Miami, Florida 33186. Estamos cerca del aeropuerto de Miami, en el Shopping Center de Super Wheels. Dígale a su vecino: vamos a aclarar esto. No son las fiestas de los judíos, son las fiestas del Señor. Mala traducción. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos, o las fiestas del Señor. Y subió Jesús a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Entonces yacía una multitud de enfermos, ciegos y cojos y paralíticos. ¿Cuántos eran? Diga, era una multitud. Eran muchos. Esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Ahora, ¿cuántos sabían? Muchos, no eran pocos. Ahora, ¿Jesús a quién se acercó? ¿A los muchos o a uno? ¿A cuántos sanó? ¿A la multitud o a uno solo? Ahora, la pregunta es: ¿por qué? Si Dios no hace acepción de personas. Si el deseo de Dios es que todos seamos sanos. Si el deseo de Dios es que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Por qué Jesús no sana a todos los que estaban ahí, si eran multitudes? Y sana a uno solo. Diga conmigo: yo soy el buen pastor y mis ovejas oyen mi voz. Ahora, mi pregunta es: ¿será que Jesús, que es Dios mismo, conoce el corazón de cada persona? ¿Será que había uno solo con un corazón dispuesto a oír la voz del Señor para obedecerla? Me pregunto. ¿O será que Dios sabía que de todos los que estaban ahí había uno solo que tenía fe para recibir la sanidad? Son preguntas que me hago. Porque si había muchos y Jesús dice: lo que yo digo, mi Padre me dice que lo diga, y lo que yo hago es porque yo veo al Padre hacerlo. Nada de lo que yo hago lo hago por mí mismo, sino que el Padre es el quien lo hace a través de mí. Ahora, ¿qué estaba haciendo Jesús? Obedeciendo al Padre. Tú me dirás: pastor, eso no es justo. ¿Por qué se habían tantos enfermos? Dios sanó a uno solo. ¿Será que ese uno solo era el que oía la voz de Dios? ¿Sería que ese uno es el que tenía la fe para ser levantado? Me pregunto. Proverbios capítulo 4, versículo 20. Los estoy llevando a algún lugar, créanme. Hijo mío, ¿cuántos son hijos de Dios?
Dios te está hablando, es para ti. Hijo mío, está atento a mis palabras. Es decir, escucha lo que te voy a decir, porque voy a hablar contigo. Inclina tu oído a mis razones. No son las orejas, son tus oídos. Diga, las palabras de Dios son espíritu. O necesito oírlas con mi oído espiritual. Con tus orejas no las vas a oír. Porque el hombre natural no puede discernir, no puede recibir en su mente las cosas que son del espíritu. Porque son locuras. Para el hombre natural, todo esto es una locura. Cuando lo quieres analizar, cuando lo quieres interiorizar, buscarle la lógica, te enloqueces. ¿Por qué tú crees que muchos nos llaman locos? Porque dice la palabra que el evangelio es locura para el que se pierde. Pero para nosotros que hemos recibido revelación, entendimiento, que hemos sido vivificados en el Espíritu, que la naturaleza divina está en nosotros, que hemos venido a ser participantes de esa naturaleza, que se nos ha sido dado el Espíritu Santo, para nosotros es vida eterna. Es poder de Dios. Pero para el hombre natural esto es una locura. Hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparte, ¿de dónde? De tus ojos. Diga, necesito mirarla y leerla. Que no se te aparte de tus ojos la palabra de Dios. Guárdalas en el medio de tu corazón. ¿Por qué? Porque el tesoro, tu tesoro está en tu corazón. Necesitas ponerla en tu corazón para que después saques de ese tesoro cuando la necesites. Si tú llenas tu corazón de la palabra de Dios, en los tiempos que no hay crisis, en el tiempo de crisis, porque dice la palabra que el día malo vendrá, vas a poder sacar de tu corazón para hablarle esa crisis. Pero buscamos a Dios en tiempos de crisis nada más. Es importante llenar nuestro corazón de la palabra de Dios. ¿Por qué? Por una sencilla razón. 22. Porque son vida a los que la hallan. Ahora tú no puedes hallar algo a menos que lo busques. Necesitas buscarla y medicina a todo tu cuerpo. Así que las palabras son vida y son medicina. Ahora, Dios nos habla a través de su palabra. Esta es la voz de Dios. Es que yo nunca he oído la voz de Dios. Dios es espíritu. Bien no te habla a tu oreja, a tu oído natural, Él le habla a tu espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Si tú vas o si tú pretendes oír a Dios con tu oído natural, está cerrado. A Dios tú no lo puedes oír en lo natural porque Dios es un Dios sobrenatural. Tú no lo puedes oír con tu oído carnal, porque Dios es espíritu y sus palabras son espíritu y a tu espíritu van. Por eso tienes que tener tu espíritu alerta a lo que Dios quiere decir. Yo no sé si alguien ha experimentado esto de Dios, pero tú no oyes nada, con tu oído natural tú no oyes nada, pero tú dices, Dios me habló.
Yo sé que Dios me habló. No me pregunte cómo fue la cosa, pero yo sé que Dios me habló. Tú estás convencido y persuadido en tu espíritu que Dios te habló. Oye, y habló. Todo esto ha sido para llevarte aquí. Juan capítulo 8. ¿Cuántos quieren que termine ya? El que calla otorga, dicen por ahí. Juan capítulo 8, versículo 26. Diga conmigo nuevamente, este es Jesús hablando. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero. ¿Quién es verdadero? Diga conmigo, el Padre. Aunque tú no lo veas, Él es verdadero. Él es real. Y yo, lo que he oído de Él, esto hablo al mundo. Es decir, Jesús no hablaba por su propia cuenta. ¿Eso queda claro? Sino que todo lo que hacía Jesús, o todo lo que Jesús hablaba, era porque lo oía del Padre. Necesitas aprender a oír lo que el Padre dice para que lo digas tú también. Porque Jesús caminaba, operaba en poder, porque Él decía lo que el Padre decía. Él lo único que hacía era obedecer la palabra. Tú no sanas a nadie. Yo no sano a nadie. Tú no libertas a nadie. Es el Padre que está en ti el que hace la obra por medio de ti. Tú lo único que haces es obedecer la palabra. Porque estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. A los que creen en mi palabra siguen estas señales. Ponle mano a los enfermos y yo los sano. Ponle las manos a los que están cautivos por el diablo y yo los liberto. Ponle las manos a los muertos y yo los resucito. Dios es el que hace la obra. Diga, es Dios quien hace la obra. Pero yo obedezco su palabra. Ahora, la obediencia va de la mano de la fe. Cuando no hay obediencia es porque hay falta de fe. Voy a repetirlo de nuevo. Cuando no obedecemos a Dios es porque no le hemos creído. Porque hacemos lo que creemos. Pero lo que no creemos no lo hacemos. O sea, hay muchas cosas que no hacemos porque no le hemos creído a Dios. ¿Sabe que todo lo que no proviene de fe es pecado? Y pecado es transgresión de la ley. Y saber esto, que ningún transgresor de la ley tiene vida eterna. La demanda de Dios para nuestras vidas es fe. Esa es la demanda. ¿Por qué Jesús obedecía al Padre? Porque creía en todo lo que el Padre decía. Toda la obra que hizo Jesús. No, es que Jesús era Dios en la tierra. No. Dice Pablo que Él se despojó a sí mismo de toda su deidad. Él operó 100% como un hombre en esta tierra. Él hacía milagros, prodigios y maravillas porque escuchaba la voz del Padre. Y el Padre hacía la obra por medio de Él. Ahora no es diferente, ahora es lo mismo. Nos sacan de Jerusalén porque les conviene que yo ahora me vaya. Porque yo enviaré el Espíritu Santo. Ahora, ¿quién me discute a mí aquí que el Espíritu Santo es el Padre? ¿Alguien me puede discutir eso? El Espíritu Santo es Dios. Es el Padre. ¿Es el Padre o no es el Padre? Y el Padre es el Padre, el Espíritu es el Padre es el Espíritu, el Hijo es el Padre es el Hijo. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Entonces, el mismo Espíritu de poder que recibió Jesús, lo hemos recibido nosotros. El mismo Padre que operaba en Jesús, opera hoy en nosotros.
Ahora, la única diferencia es que él oía y obedecía. Ni siquiera oímos, obedecer mucho menos. Estamos fuera de frecuencia, no estamos sintonizados. Es como cuando coges una radio de dial. Muchos de nosotros estamos llenos de ruido en el sistema. No nos sintonizamos. 8:26. Y juzgad de vosotros, pero el que me envió es verdadero. Y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que, ¿qué? Lo que le agrada. Ahora, ¿qué es lo que le agrada al Padre? ¿Sacrificio o obediencia? Entonces dice Jesús, el Padre siempre está conmigo, el Padre siempre hace la obra a través de mí. Él sana a los enfermos, liberta a los cautivos, resucita a los muertos, porque yo le obedezco. Y como yo le obedezco, Él está conmigo. 8:31. Dijo entonces Jesús, diga Jesús hablando nuevamente, no es el pastor, es Jesús, es su palabra. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Ahora, ¿qué te hace un discípulo de Jesús? ¿Venir a la iglesia? ¿Cantar aleluya? ¿O obedecer su palabra? Por eso Jesús y el Padre eran uno. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre. Felipe, tanto tiempo caminando conmigo, ¿no habéis conocido al Padre? ¿Tú no sabes que el Padre y yo somos uno? ¿Por qué? Todo lo que el Padre hacía, lo hacía y lo decía a través de su Hijo. Ellos dos eran uno. Y hay una palabra que dice que somos un espíritu con el Señor. Así que debiéramos estar diciendo lo mismo que dijo Jesús. ¿Me estás viendo a mí? Muy bien. El Padre y yo uno somos. Porque todo lo que el Padre dice que yo haga, yo lo obedezco. Y el Padre hace la obra a través de mí. Dice Jesús: si tú obedeces mis palabras, ciertamente eres mi discípulo. ¿Qué dijo Jesús? Predicar el evangelio, sanar a los enfermos, libertar a los cautivos por el diablo. Eso es lo que hace un discípulo. Hacer lo que Jesús hacía. Y Jesús dijo de esta manera: y mayores cosas que las que yo he hecho, ustedes harán, porque yo voy al Padre. Y el Padre y yo, uno somos. Pero si tú me obedeces, el Padre y yo vendremos a ti y haremos morada contigo. Estaré contigo. Así que no había ninguna diferencia entre Jesús y nosotros. El mismo espíritu de poder que operaba en Jesús opera hoy en nosotros. Lo que lo tenemos es dormido. No lo hemos creído. Nos ha faltado la fe. Así que todo esto es para llevarte a entender que las obras que Jesús hizo también las puedes hacer tú. Y aún más, Jesús sanaba a los enfermos, tú lo puedes hacer también. Jesús libertaba a los cautivos por el diablo, tú también lo puedes hacer. Jesús resucitaba a los muertos, ahí ya sí los dejé. Estamos fallando en la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cuántos creen aquí que pueden resucitar un muerto? Tú no puedes resucitar a nadie. Es el Padre que está en ti
que lo resucita. Pero para que el Padre pueda hacer la obra a través de ti, tú necesitas escuchar al Padre. Porque a lo mejor pasó como el paralítico de Betesda, que Dios no quería sanar a todos, nada más a él. Si hubiéramos ido nosotros ahí en Betesda, hubiéramos hecho un púlpito, hubiéramos cogido agüita del estanque y le hubiéramos empezado a echar agua a todo el mundo, sé sano, sé sano. Y la verdad que nadie iba a ser sano, porque Dios había determinado que uno lo fuera, el que tenía la fe para hacerlo. Y Dios es el Dios que escudriña la mente y los corazones. Espero que Dios haya hablado a tu vida. No hay problema tan grande que Dios no pueda resolver. Dice la palabra que el Padre entregó a su Hijo por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Si nunca has entregado tu vida a Jesús, esta es la palabra de fe que predicamos. Que si alguno creyere en su corazón que Jesús es el Señor y confesare con su boca que Dios Padre lo levantó de los muertos, éste será salvo. Bendiciones. Para mayor información puede llamar al 786-316-3814. Y si deseas visitar a Ministerio Esperanza de Gloria, estamos localizados en el 12299 Southwest 112 Calle, Miami, Florida 33186. Estamos cerca del aeropuerto de Miami, en el Shopping Center de Super Wheels.